Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar con el tiempo. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla en la que normalmente el eje X horizontal representa tiempos y el eje Y vertical representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Un osciloscopio portable es un osciloscopio de mano que por lo general constituye un osciloscopio de muestreo digital, usando una pantalla de cristal líquido. Se dirige a diversas aplicaciones de solución de problemas, desde sistemas eléctricos y electromecánicos hasta sistemas de control industrial y electrónico. Es ideal para muchas aplicaciones de servicios y pruebas de campo. En el osciloscopio existen básicamente dos tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten, consecuentemente, medir en la pantalla y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio. Esto denominado en forma técnica se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiere medir. Existen dos tipos de osciloscopios, los analógicos y los digitales. Los analógicos muestran la actividad en tiempo real, mientras que los digitales convierten las señales de tensión en señales digitales. En la actualidad, los analógicos están siendo desplazados por los digitales, entre otras razones por la facilidad de poder transferir las medidas a una computadora personal o una pantalla LCD. Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos, por ejemplo, picos de tensión que se producen aleatoriamente. ¿Cómo funciona un osciloscopio análogo? Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de donde situemos el mando del amplificador vertical, atenuaremos la señal o la amplificaremos. En la salida de este bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las placas de deflexiones verticales que naturalmente están en posición horizontal y que son las encargadas de desviar el haz de electrones que surge del cátodo e impacta en la capa fluorescente del interior de la pantalla en sentido vertical. Hacia arriba si la tensión es positiva con respecto al punto de referencia ground o hacia abajo si es negativo. ¿Cómo funciona un osciloscopio portable? En los osciloscopios tradicionales para las mediciones de varios canales, todas las señales de entrada deben tener el mismo voltaje de referencia y la referencia por defecto común es la tierra. Si no hay preamplificador diferencial o aislador de señal externa, este osciloscopio de escritorio tradicional no es adecuado para mediciones flotantes. Comparado al osciloscopio de aislamiento y el osciloscopio tradicional, las referencias de tensión interna del osciloscopio de aislamiento no están conectadas entre sí, de manera que cada punto de referencia de los canales de entrada debe estar conectado a la tensión de referencia. En los osciloscopios de mano o portables no hay nivel de referencia de tierra. La tierra de referencia para los distintos módulos pertenece a un terreno virtual y el voltaje de referencia del canal del osciloscopio depende directamente de la tensión de entrada de la pinza. Mientras que los dispositivos analógicos hacen uso de diferentes voltajes continuamente, los dispositivos digitales emplean números binarios que corresponden a las muestras de la tensión. En el caso de osciloscopios digitales, un convertidor de análogo y digital se utiliza para interpretar las tensiones medidas en información digital. La mayoría de los osciloscopios digitales en la actualidad están basados en control por FPGA, el cual es el elemento controlador del conversor analógico digital de alta velocidad del aparato y demás circuitería interna, como memoria, buffers, entre otros. Un osciloscopio portable es un osciloscopio de almacenamiento digital que reemplaza el método de almacenamiento fiable utilizado en ámbitos de almacenamiento analógico por una memoria digital, que puede almacenar los datos en tiempo necesario sin degradación. También permite el complejo procesamiento de la señal por los circuitos de procesamiento de señal digital de alta velocidad.
Un osciloscopio de almacenamiento digital estándar se limita a la captura de señales con un ancho de banda a menos de la mitad de la frecuencia de muestreo del conversor análogo digital, llamado el límite de Nyquist. Hay una variación de los osciloscopios de almacenamiento digital llamado el osciloscopio de muestreo digital, que es exactamente un osciloscopio de mano, el cual puede superar este límite para ciertos tipos de señal, tales como señales de comunicaciones de alta velocidad, en donde la forma de onda consiste en la repetición de pulsos. Este tipo de osciloscopio muestra deliberadamente una frecuencia mucho más baja que el límite de Nyquist y luego utiliza el procesamiento de señal para reconstruir una vista compuesta de un impulso típico. Los osciloscopios portables tienen precios elevados que obviamente rondan según la calidad del producto, pero a la hora de analizar uno para efectuar la compra es necesario saber, por ejemplo, el ancho de banda del mismo. Este factor determina qué rango de frecuencias desde los 0 Hz hasta la frecuencia que nos especifica el instrumento de medición vamos a poder medir. Entonces, cuanto más grande sea el ancho de banda del instrumento, tendremos un mejor desempeño a la hora de medir señales con frecuencias elevadas.